Ya sabemos que se hizo oficial la salida de Fernando Ortiz. Él mismo se hizo a un lado después de la eliminación frente al Guadalajara en las semifinales del fútbol mexicano. Y obviamente están saliendo algunos candidatos, unos nombres a la luz muy interesantes. Hablando de nombres muy interesantes, Richard Méndez y Heriberto Murrieta. Antes de arrancar, vamos a escuchar a Javier Aguirre, que es uno de los candidatos, aunque sabemos que está dirigiendo en ese momento con el Mallorca. Le preguntaron al respecto y esto fue lo que contestó. ¿Puede confirmar que hay una oferta del América por usted? Me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y el señor Luis Sebane, que salió algo publicado. Entonces hace un minuto, ¿no? Es que probablemente me preguntaría, fue la primera. Pues prefiero hablar del Valencia, si no te importa. Y se ha mostrado usted muy tajante con el tema del América. Es verdad que para usted es un club muy especial, no sé si incluso decir que es el club de su vida. Necesita centrarse en Valencia y no sé si precisamente por eso, porque al final no se está hablando de un club para usted muy importante y no sé si se podría replantear incluso su continuidad aquí en la isla. Yo necesito centrarme en Valencia, hijo. Es mi trabajo, tengo contrato y tengo que cumplirlo. Y me pagan por ello y soy profesional y siempre he sido así. Es decir, no puedo, y más en este momento. Tú imagínate, de verdad, si el año pasado con 9 partidos me iban a preguntar este tipo de cosas, en lo absoluto. Sí, yo simplemente para no molestarle más con este tema, mister, si el equipo mejora su imagen en Valencia, igual en casa, contra Valencia. Sí, contra Valencia, usted tal vez se muestra un poco más abierto a hablar del tema o hasta final de temporada no querrá. Pues yo creo que es lo que corresponde, por respeto a la institución que me paga, por respeto a mi trabajo y respeto. No soy quien para contener rumores en lo absoluto, pero sí soy quien para hablar de mi trabajo y de mi equipo, que soy profesional y debo de entregar buenas cuentas. Es decir, me pidieron con este equipo con este plantel mantenernos en primera división. Ese fue lo que me pidieron. Y bueno, de momento estamos así, pero no me gustaría, digamos, ya cumplí, entonces ya vamos a festejar, no tenemos, ahora mismo no tengo nada que festejar. Ese partido frente al Rayo Vallecano, que será el 4 de junio, ya el último partido, al menos esta temporada, para Javier Aguirre en la liga, y quizás sí ya puede hablar sobre esta posibilidad de las Águilas del América. No me sorprende ver a Javier Aguirre, al vasco Heriberto, contestar las preguntas de esta forma, siempre muy frontal. A mí siempre me entretiene mucho escucharlo porque me gusta ver cómo contesta las preguntas, pero al final aquí lo vamos a especular para molestar más al vasco, Heriberto, pero ¿qué te parece la posibilidad de verlo en el banquillo de las Águilas del América y en lo que sería su regreso a la Liga MX? Sí, quizá puedo haber dicho, sí recibimos una comunicación, pero no quiero hablar de ella en este momento porque estoy concentrado en el Mallorca, pero prefirió ni siquiera llegar a ese punto, se salió por la tangente muy hábilmente, escurridizo Javier Aguirre en esta conferencia, donde da a entender entre líneas, si lo podemos analizar a profundidad, que sí efectivamente hubo una comunicación por parte del América, pero él quiere hablar ahorita del Mallorca, en este momento del Mallorca, y creo que en ese sentido responde a su ética profesional y hace bien en no hablar de la oferta de otro equipo cuando está dirigiendo a uno en particular como es el Mallorca. Ahora bien, el perfil de Javier, que jugó en el América, que debutó en el América, que en 1979 hacía su aparición por primera vez en la primera división con la camiseta precisamente del América, un jugador muy del América, muy representativo de la garra del América de aquellos años, de los primeros años 80 también. Yo creo que sí encaja perfectamente esta personalidad un poco campechana, como decimos en México, por parte de Javier, que es muy entretenido, que utiliza el lenguaje barrial, el lenguaje coloquial, a veces un poquito burdo. Encaja en el América. El perfil, la personalidad, el estilo no tanto. Yo creo que Javier, si lo comparamos con Ortiz, por ejemplo, pues Ortiz, aunque claro, habrá quien diga es que no hay que decir cuál es ofensivo y cuál es defensivo, sino cuál es ordenado y cuál es un poquito más libre, pero si nos vamos a lenguaje muy concreto que conocemos y que a veces no utilizamos, pues sí, Javier no es tan ofensivo como lo es Ortiz. En este sentido, el estilo de Javier de los últimos años no encaja tanto con lo que viene siendo el América de los últimos meses. Así que habrá que ver, faltan 2 jornadas para que termine la Liga Española,
Creo que es una oportunidad justo a tiempo para Javier Aguirre, que ha dicho muchas veces que no quiere volver todavía al fútbol mexicano. Entonces la moneda está en el aire. Resumiría diciendo que por perfil y por personalidad y por forma de ser, sí sería fantástico tener a Javier Aguirre en el fútbol mexicano y en el América en concreto. Por estilo, quién sabe. Sí, que sería un detalle importante que tendría que ver el América, pero al final yo vi esta posibilidad y como que, como dices, Heriberto, como que sí encaja, sí lo veo, más que nada por el pasado tan importante y se le mencionaban también este hecho que pues va más allá, que solo sería pues, un simple trabajo para él, pero al final quizás le convendría al América, dejando a un lado tema de estilo. Pero Richard, te pregunto, ¿qué tanto le convendría a Javier Aguirre regresar a la Liga MX? Creo que en el caso del Vasco hay un sentimiento también de revancha con la Liga MX, más allá de lo que para él sentimentalmente significa las Águilas del América. La última experiencia con Monterrey, de la manera que se le vilipendió en muchas oportunidades por la forma en la cual el equipo termina quedando eliminado del Mundialito de Clubes. Pareciera ser que para el Vasco puede haber ese sentimiento de revancha y eso puede ser importante porque, y coincido en todo lo que bien dice Beto, con el Vasco Aguirre no se puede esperar que América vaya a ser un equipo más vistoso de lo que es, sino todo lo contrario, un equipo más táctico, un equipo más pensante, más preparado para tener pegadas sin tanto volumen de juego ofensivo, pero sí un equipo muy rico tácticamente, porque así fueron los equipos del Vasco. Creo que por ese lado estaría muy importante y muy interesante viéndolos desde el punto de vista del Vasco. La otra es que yo entiendo y que el Vasco no solamente exhibe ese respeto hacia el Mallorca en este momento, sino hacia la propia Liga Española. Cada vez que fue requerido el Vasco para llegar a dirigir en España, lo hizo y le fue bien siempre. Y logró sacar equipos del descenso y logró meter a equipos a pelear en Europa. Hoy en día ha vuelto a salvar nuevamente al Mallorca, mantenerlo en la zona de permanencia y creo que por allí las cosas pasan y siguen pasando bien para un equipo que no ha tenido inversión. Llegar a dirigir al América sería un cambio radical, porque si llegas a un equipo con inversión para el campeonato mexicano, si llegarías a un equipo construido pensando en ganar el título, que es muy diferente a lo que puedes aspirar hoy en Mallorca. Así que tendrá que ver, Javier, qué opción para él representa un reto mayor. Obviamente en España ya te has probado y sabes que con este equipo tienes la forma de llevarlo y de salvarle la categoría y de mantenerte peleando en la primera división española. Ahora, en México hay un ánimo de revancha, lo entiendo así, por el pasado reciente con Monterrey. Está un equipo que para él significa muchísimo y por supuesto el Vasco llegaría a un equipo que así como en su momento Monterrey, bueno, este América también estaría construido para ser campeón, así que sería un lindo reto para él. Sí, y vemos en cuanto a la presión, esto también sería un tema bastante importante, no que la presión no estaba para quedar como campeón con el Monterrey, Heriberto, pero cuando hablamos de las Águilas del América, si no llegan a la final se habla prácticamente de que fue un fracaso, y si llegan a la final y no ganan el título también es un fracaso. ¿Cómo ves a Javier manejando lo que sería una presión mediática bastante importante cuando obviamente hablamos del equipo azul crema? Quizá el nombre de Javier Aguirre es uno de los pocos que pueden diluir en cierta forma todo lo que Ortiz dejó. Es decir, se puede hablar pronto y con fuerza de Javier. Si fuera un técnico menor a Ortiz, quizá seguiríamos todavía con el estigma de Fernando Ortiz, que hizo un buen trabajo en términos generales. Pero Javier Aguirre es un hombre muy grande y por consiguiente viene a llenar un espacio sin problema por lo que ha logrado, más como un salvador que por un conquistador de títulos. La presión mediática, sí, pero él es muy hábil, él tiene mucha experiencia, es muy colmilludo, dicharachero, sabe quitarse los derrotes, como se dice en la jerga taurina, se los quita con mucha habilidad, así que yo creo que la presión mediática él está perfectamente acostumbrado y tiene las suficientes tablas, el vocabulario, los recursos y hasta los albures, en caso de ser necesarios, para poder quitarse de encima esa fuerte presión que sí, claro que va a sentir porque el América es el América tiene una gran fuerza, un gran impacto, una gran repercusión, pero en ese sentido Javier se la sabe
de todas, todas. Sí, y creo que fácilmente podría comunicarle eso a sus futbolistas que sienten de por sí en algunos partidos muchísima presión, voltear a verlo y quizás con la manera tan alivianada que tiene de esa persona que vemos en conferencia de prensa, quitarles un poquito de la presión también y soltarse un poco dentro del terreno de juego y quizás cosechar algunos títulos y una temporada, 2, 3, lo que sean. Y obviamente nos estamos adelantando, ¿no? Pensando en que sí se va a hacer esta posibilidad y esta posibilidad se va a convertir en una realidad de ver a Javier Aguirre de regreso con las Águilas de la América, pero ahora como director técnico.